Agradecemos muchísimo. A ustedes. Un beso, hasta luego. Abrazo. Un beso. Bueno, y vamos a seguir hablando de este tema con Horacio Tetamanti, él es ingeniero naval, está aquí con nosotros. Bienvenido, Horacio. No, gracias por la invitación. En primer lugar, me quedo con algo que dijo nuestro compañero Darío recién. Los familiares dicen, yo no me voy de acá hasta que no me den algo, hasta que no me entreguen algo. ¿Es posible localizar al submarino? Sí, el submarino es absolutamente posible localizarlo y debe ser localizado. Porque una de las formas de ir cerrando esta página en forma razonable, en forma que realmente nos permita seguir construyendo una comunidad más armónica, es justamente encontrarlo, porque al encontrarlo seguramente muchas de las incertidumbres van a quedar saldadas y siempre la verdad sana y libera, especialmente aquellos que están cargando con un dolor tremendo, haber perdido o el marido, la mujer, el hijo, el padre, en una situación tan desgraciada, ¿no? Horacio, decía recién, bueno, un modo de cerrar este capítulo de una manera razonable. ¿Hubo mucha irrazonabilidad en torno al área San Juan en este mes? Mirá, yo creo que cuando falta un marco, digamos, de la majestad de la autoridad en términos de ejercer lo que le corresponde y que la sociedad tiene expectativa de que así sea, porque justamente ese es el ordenamiento que tenemos, empieza un desorden. Empiezan a rodar teorías extrañas, teorías que perturban, que hacen ruido, que impiden pensar, que impiden elaborar un duelo como corresponde, agregándole todavía más dolor al doloroso proceso que es la pérdida de un ser querido. Del punto de vista institucional es gravísima la situación de todo punto de vista, porque ahora, de alguna forma, el dolor de los familiares está cobrando la visibilidad, está confiscando toda la atención de la realidad por el volumen de la tragedia. Pero atrás de todo esto también una tragedia institucional. Desde el punto de vista militar, la Argentina perdió un instrumento fundamental de su aparato de defensa, digamos. Desde el punto de vista internacional, la Argentina ha quedado expuesta y ha mostrado en carne viva una cantidad de deficiencias que ya son, del punto de vista de la estrategia argentina, muy peligrosas. En fin, han quedado cabos sueltos por todos los puntos. Tal vez hoy estamos absorbidos por el dolor de los familiares, pero desde el punto de vista institucional argentino, la tragedia de San Juan tiene vectores que todavía va a ser muy difícil de remontar, ¿no? ¿Y qué hace falta, ¿no?, para terminar con todas estas teorías diversas que maneja la sociedad, que manejamos los medios de comunicación, sin certezas? ¿Qué hace falta para terminar con todo esto? Pasó un mes, digamos, no todo es incertidumbre. Digamos, más allá de la afortunada o desafortunada forma en que se expresaron algunas cuestiones, ya se han coleccionado evidencias, ya se han podido construir determinados escenarios que, si bien nadie tiene la posibilidad de asegurar absolutamente su dominancia, pero sí tiene, digamos, la obligación de decir, bueno, este escenario tiene la mayor probabilidad de ocurrencia, digamos, por las cuestiones que uno va coleccionando. Ese es el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista del discurso es el otro capítulo. El discurso es el que marca todo esto, el que ordena, claro, el que colecciona, el que determina y selecciona la información y le da un orden, desde lo teórico, desde lo lógico y desde lo comunicacional. Tiene como diferentes cuestiones. Es decir, acá hay un desorden enorme. Es decir, todavía hay periodistas que, bueno, todos sabemos cómo es este negocio, está bien, lo entendemos, así debe ser, pero que agistan fantasmas como que el submarino fue atacado. Y no es un tema menor, es decir, acá los argentinos convivimos con cualquier cosa, es decir, parecería que la posibilidad que se verbalice en un medio relativamente importante, con un periodista conocido, que la Argentina que está bajo fuego y está un ataque, esto no es menor en cuanto a la cuestión. Entonces, esto tiene que ser terminado. ¿Y cómo se frena eso? Bueno, esto se frena porque acá nos estamos aturdiendo por un silencio. No quiero, digamos, recurrir a un oxímoron, pero la verdad, este silencio es tan aturdidor. ¿De la cartera de defensa? De todo el Estado. Es decir, porque acá hay que decir una cosa muy clara. Un submarino, que de mi punto de vista es el instrumento más importante que tiene Argentina, pero puede ser una discusión, pero desde el punto de vista económico, como unidad de batalla, digamos, es la más importante que tiene Argentina. No hay ningún otro elemento del valor económico. Además de su potencia, digamos, en cuanto disuasiva y estratégica. Movilizar un submarino desde el sur argentino
hasta Mar del Plata, atravesando todo el Atlántico Sur, pasando cercana por lugares que tienen cierta administración de cierta atención. No es que se levantó un capitán a la mañana y se le ocurrió que tenía que mandar a pasear el submarino. Esto es una operación muy compleja que interviene en todos los estamentos del Estado. Es decir, cuando se ordena ese submarino, se supone que hay ahora se habla de la inteligencia, los aparatos de inteligencia que se utilizan para espiar a un alumno en una facultad. Eso, la inteligencia bien atendida es justamente el que tiene que dar a informar que no existe, porque aquel comandante de operaciones navales, que es un almirante, que es un altísimo oficial, ordena esta operación, tiene que tener elementos que lo puedan justificar. Una fundamental, no va a movilizar un submarino desarmado si no tiene la absoluta certeza que no existe ninguna posibilidad de conflicto. Claro. Pero si no nos conforma el Ministerio de Defensa, está la Cancillería, que también hay equipos que tienen que asesorar e informar, y si ellos creen que de alguna forma, no desde el punto de vista de la defensa, del punto de lo que es la geopolítica, desde lo que maneja la Cancillería, ven que existe algún tipo de cuestión, evidentemente, señores, mire, esta operación recomiendo no hacerla, no están dadas las condiciones. O sea, ¿qué quiero decir? O sea, que debió salir la Es Cancillería decir, a ustedes aclarar como esto. periodistas, Sí. y yo como comentarista, no sé qué calificación le podemos dar, o como un tipo Especialista. especialista Sí. que ayuda a pensar, no tenemos la certeza, no podemos decir no, porque no tendríamos que tener la posición de los submarinos ingleses, tenemos una cantidad de certezas que no perdón, tenemos. Pero no estamos diciendo que no. No estamos en condiciones de decir no que no. estamos en decir que no, porque no deberíamos, si fuéramos serios, porque no tenemos la certeza para acreditar. Pero el Estado Nacional Pero sí lo puede hacer Cancillería. sí la tiene que tener. Claro. Y la tuvo que tener cuando autorizó, y todos los elementos del Estado autorizaron esto. O sea, de acá se tiene que decir la presencia frente, eventualmente, a una rumor que tiene cierto volumen, porque vos me lo estás... Te lo comento, vos me lo estás Sí. ratificando, que como periodista serio estás escuchando, le das un... Pero justamente, ante un especialista en el tema me claro. dice, yo no puedo decir que no haya podido No, ocurrir, yo digo, pero- bueno, entonces no lo estamos descartando. No, claro, porque sería poco serio, porque nosotros no tenemos las certezas, pero el Estado las debe tener, y el responsable tiene que plantarse y decir claramente que ese traslado del submarino se hizo como corresponde. Es decir, el submarino está en condiciones, tiene que acreditar, digamos, las planillas que corresponde, que la tripulación estaba en condiciones y tiene que acreditar las condiciones Sí. que estaba de operación, y que la operación también lo estaba. intervino el Ministerio de Defensa, que intervino la Cancillería, que se hicieron los informes de inteligencia adecuados para, digamos, porque si hubiese alguna remota posibilidad de un conflicto, la Cancillería o el Ministerio de Defensa no debe autorizar, menos trasladar un submarino desarmado. No, claro. No sé si me comprendés cómo Sí, es. sí, Eso totalmente. bueno, esa palabra está ausente, no está presente. Entonces, eso abre otra página. O sea, es interesante esto porque también ya recae la cuestión de la comunicación no solo a partir de ahora en lo que es el Ministerio de Defensa, sino también en Cancillería. Absolutamente, y el presidente de la República. Ahora, Obviamente. otra de las cuestiones sobre la que la gente empieza a sospechar y pensar también a partir de falta de informaciones, no puede ser que no encuentren un submarino con el mega operativo que durante buena parte de estos 30 días hubo. Mirá, Puede ser que el no mega se- operativo, digamos, que también abre otro debate, ¿no es cierto? Si se habla de buscar el submarino. Nosotros tenemos que tomar conciencia, porque esta situación pone en carne viva la vulnerabilidad y la debilidad del Estado argentino y de Sí. todos los argentinos, y decir con claridad que es tan miserable la situación argentina en cuanto a medios, desarrollos tecnológicos, que no tenemos ninguna posibilidad de buscar nada. Pero Horacio, eso se dieron cuenta con toda la ayuda internacional que tuvo que llegar, ¿no? No, Desde eso, la Argentina digamos, no teníamos nada desde que para necesitamos poder una hacerlo. información de un lejano oficina que ahora se conoce, Exacto. que a 5.000 o 7.000 kilómetros escucha un ruido que los argentinos no podrían escuchar, digamos, o que no hay Teniéndolo nadie que mucho se más ocupe cerca. de escuchar el mar argentino, por ejemplo. A no tener capacidades tecnológicas para poder ir, por ejemplo, más de los 1.000 metros o lo que fuere. Entonces, se está esperando la ayuda internacional que va a estar. Ahora, a mí, la verdad, que yo trato, nuestra obligación es preservar, aunque sea la imagen, digamos, de nuestro Estado, porque eso es una obligación, porque agarrar una masa y romper, lo podemos hacer todo, ¿no es cierto? Claro, pero ¿a la costa verdad de que el qué? último Preservar. discurso del jefe de Estado Mayor, que dice, a mi criterio, increíble naturalidad, que no sabe dónde está su submarino Sí. y que no sabe lo que sucedió y que no sabe si lo va a encontrar y posiblemente no se encuentre, realmente me parece casi un discurso, digamos, vedado ¿Por por la qué? figura.
porque me parece que un jefe Pero de Estado si Mayor de la realmente- Armada, Sí. hasta aunque sea cierto que no lo es, Sí. me parece que hasta no lo puede verbalizar. ¿Por Porque qué es la decís negación aunque- de su propia ¿Por qué responsabilidad. decís, aunque sea cierto que no lo es? Porque no, lo es creéis porque que realmente porque es no falso, sepa. porque es falso que se pueda decir que el submarino, digamos, haya limitaciones de alguna naturaleza para no ser encontrado. El submarino debe ser encontrado. Y la única forma de que no se encuentre es que se abandone la búsqueda. Es decir, hay cuestiones que sí está fuera del alcance de las posibilidades. Pero no es una cuestión la inmensidad del mar No, no, en no, sí no mismo. es tan inmensidad. Ahora, perdón, esto- Inmensidad era el Atlántico Norte Sí. buscando el Titanic después de más de 100 años. Eso era una inmensidad. Sin embargo, se encontró. Sí. Acá tenemos un punto bastante claro. Hay una discusión, digamos, que se va a tener que explicar. Creo que la jueza descarto que está haciendo las medidas necesarias. Porque te voy a repetir, sacar un submarino al mar no es que se le ocurrió a alguien. Es decir, No. es una operación que está todo el aparato de la Armada en el seguimiento de ese submarino. Y parece bastante, digamos, difícil de explicar, a mí se me resulta difícil de explicar, el por qué no se conoce su posición. Es decir, Ahora, realmente Horacio, perdón, es complicado eso. Claro. Bueno, seguramente eso se ventilará como corresponde en el lugar que corresponde. Esto que decís le da entidad a esto que yo te preguntaba antes, que es mucha gente dice, sobre todo familiares también, empiezan a dudar si efectivamente están buscando como deberían al submarino. Y vos me decís, en todo momento, el submarino se tiene que encontrar, no es cierto que pueda no hallarse en algún momento. Salvo que se abandone la búsqueda. Salvo que se abandone Es- la búsqueda. Es razonable, vamos a ponerlo en esos términos, que en el marco de un mega operativo de las características que hubo aquí en el mar argentino, con tanto apoyo internacional, con lo último en tecnología que se tiene en 30 días, incluso sabiendo a partir de estos indicios, de esta anomalía hidroacústica, dónde pudo estar el submarino, no se encuentre? Mira, primero que el mega operativo, el volumen, la complejidad, el desafío, básicamente estaba 80% volcado a la factibilidad del rescate de las personas vivas. El pequeño lugar estaba dado ¿por qué? Porque lo curioso y lo dramático, te diría, que los viajes y el operativo descontaban que la Argentina iba a someter una realidad más precisa para encontrar su submarino. Te doy el ejemplo del caso del Kursk en Rusia. Se sabe por qué explotó, qué fue el problema, se sabe dónde explotó, Sí. estaba a 100 metros, la mitad de la tripulación sobrevivió a una explosión tremenda, que no es el caso de para nada, y sin embargo se murieron por asfixia, por la incapacidad de poder ir a rescatarlo a 100 metros de profundidad. Entre otras cosas, fue la razón por la cual la comunidad internacional generó este protocolo para poder rescatar. Y acá teníamos una gran capacidad de rescatar en tanto en cuanto sepamos dónde está. No sé si me comprenden. Sí, claro. Entonces, digamos, habiéndose agotado los extremos que nos permite sostener la presunción de vida, de bien abstracto este equipamiento, y se retira y queda el equipamiento para buscarlo. No sé si me entendés. Eso no es que se dejó de buscar. Ahora, por otro lado, con mucha tristeza, ni siquiera hasta la posibilidad de dejar de buscar, porque no tenemos instrumentos. Está bien, pero lo está por buscando eso- Estados Unidos y Rusia fundamentalmente, y eventualmente con menos disponibilidad Inglaterra. Claro, pero por eso, si justamente se continúa más allá de la etapa SAR esta de rescate, ¿no? Cuando ya se creyó que no había posibilidad de Exacto. encontrar personas con vida, se continuó igualmente con la búsqueda, ayuda rusa, ayuda de Estados Unidos y también británica, más allá de que nosotros no tengamos. Teniendo en cuenta esto que vos dijiste hace un rato, que no es una inmensidad la del mar y que sí es Exacto. posible encontrarlo. Es un espacio importante, tampoco es soplar de ser botella, ¿no es cierto? Bueno, pero y teniendo este rastro, esta ubicación según la explosión. Esta aproximación. Indicios. Claro, ¿por qué todavía no Bueno, tenemos porque ninguna novedad? evidentemente, acá, frente a esta tragedia que a mi criterio es la consecuencia de una desafortunada cadena de incidentes, entre otros, lo más diabólico, a mi criterio diabólico, es que de las 1000 millas que tenía ese submarino para navegar, justo tuvo el inconveniente eléctrico, a mi criterio es eléctrico, en el lugar donde la profundidad, en las 100 millas de los 1000,
que hay una profundidad importante, porque si le pasaba un día antes, un día después, la historia hubiera sido totalmente distinta, como siempre sucede, digamos, cuando cayó el avión del France en el medio del Atlántico, que, digamos, después se fue viendo lo que pasó, y lo que pasó es una sumatoria de desgracias. ¿Y por qué al capitán, que era el viejo que sabía, justo se le dio las ganas de ir a comer y al baño, y le dio el piloto al joven, justo el momento que se tapó el pitot, y justo el momento... Claro, está bien. Bueno, es Una evidentemente suma de fatalidades. esa suma de fatalidades que dan resultado esta tragedia, ¿no es cierto? Y algunas, obviamente, algunas disfunciones. Yo creo que el no ubicar el submarino es una disfunción. No la quiero calificar de otra cosa, pero sí una disfunción. Porque una de las funciones básicas de un operativo importante es el traqueo de la unidad, ¿no es cierto? Entonces, el traqueo, saber dónde traqueo, está. tener, claro. Puede Pero no es al el revés. Perdona, siempre nos dijeron en todo este tiempo que justamente como el submarino está preparado para que no sea localizado... No, pero eso no es cierto. Eso también esos son, digamos... Me llamó la atención en Jaunarena, porque si bien es abogado, no tiene que conocer, repite alguna cuestión que denota mal asesoramiento, digamos. El no encontrar un submarino, Sí. el no encontrar un sumergible, porque nuestro no es un submarino, es un sumergible. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que un submarino es aquel que está en capacidad de poder estar indefinidamente o por grandes tiempos sumergido. Ajá. Un sumergible es aquel que tiene una capacidad de poder estar sumergido por un periodo relativamente corto de tiempo. Esa es la gran diferencia y básicamente es la energía, ¿no es cierto? En el caso del ARA, el ARA es un diésel eléctrico ¿Y cuánto que tiempo puede tener como máximo 48 horas de posibilidad de estar sumergida. es sumergible. Es un sumergible, Ok. exactamente. Entonces, tiene lo que se llama las contramedidas para, digamos, dificultar su actitud militar, su capacidad ofensiva, en función de su operatividad, digamos. Entonces, básicamente está preparado para no emitir ruidos, está preparado para, digamos, tener navegación silenciosa, está preparado para tener una hélice con un diseño que no genere frecuencias conocidas, y de ese punto de vista está preparado para no ser detectado. Sí. El submarino, que es otra cuestión, que es una plataforma de ataque estratégico que no tiene nada que ver con otro submarino, se parecen, pero son funciones militares completamente, sí tiene una capacidad de no ser detectado cuando está apoyado en el fondo, que son otras contramedidas, no en el caso, una piel de goma, un montón de cosas que no es el caso del ARA San Juan. El ARA San Juan no tiene ninguna característica particular que impida que hoy, por la tecnología de escaneo del fondo, no pueda ser entregado. No tiene ni planos, es decir, es un volumen como si fuera un pesquero común y silvestre. Así como se encontró ese famoso pesquero, se podía haber encontrado. Es decir, por eso digo... También por el mapeo que está diciendo, por pero la no técnica, el traqueo que decías antes. por eso, se busca con una ecografía, que es una primera determinación de volúmenes y de formas. El submarino, el San Juan, no tiene ninguna contramedida que reduzca, digamos, la posibilidad de ser identificado con estas tecnologías. Ninguna. Es igual a otro volumen. Es un volumen que igual a una roca. O sea, para que quede claro, encontrar al ARA San Juan es lo mismo que encontrar un pesquero o el pedazo de... La misma dificultad, ni más ni menos. No tiene Está bien, ninguna pero... otra porque hay otra cosa, que también para la detección, que es el calor, por termografía, que obviamente es una cuestión que no es el caso, digamos, porque hoy, lamentablemente, después de un mes bajo el agua, sin ninguna fuente de energía interna, Claro, está igualada la temperatura. Claro. Ruidos tampoco, porque lamentablemente no hay presunción de vida, con lo cual es un volumen suficientemente importante para poder ser detectado por una onda multiaz. Pero vos recién hacías mención a un traqueo que debiera existir desde que salió de Ushuaia hasta que iba a Mar del Plata. Un seguimiento, digamos, que yo creo que al menos tiene disfunciones. O sea, ese traqueo no existió. Ese traqueo existió, pero con un grado de seguimiento, a mi criterio, no con la precisión demandada por una operación de esta naturaleza. Esto quiere decir, a ver si yo entiendo bien, lo que nosotros vemos cada vez que, por ejemplo, habla Balbi y dio el derrotero, como llaman, que es este trayecto de Ushuaia a Mar del Plata. Esa línea que marcó, ¿no es tal? No, sí, yo estoy convencido que el submarino volvía a Mar del Plata sin ningún... se habla de que el submarino estaba haciendo una patrulla pesquera, es un disparate absoluto. Primero, que no corresponde a la Armada hacer ningún patrullaje pesquero. Segundo, patrullar pesqueros con un submarino es como ir a cazar un gorrión con un misil atómico, digamos, no tiene ningún sentido. Y por otro lado,
para cerrar la temporada del calamar, que es el punto de conflicto más grande de la 201, arranca en diciembre y termina en julio. O sea que todos los barcos que... poteros hoy, los argentinos, los extranjeros, están en puerto, Era preparando otra la campana. Era otra la no, misión, la misión entonces. es que había, entiendo yo, terminado una operación importante que nos debería dar satisfacción a los Pero argentinos. que no es esa. No, volví a su casa, terminó de la tarea que fue planificada con una operación en el sur con otras unidades y volví a Mar del Plata a su base, así como las unidades de superficie volvieron a Puerto Belgrano, porque Sí. ahí está la base, los submarinos volvieron a Mar del Plata. También salió un capitán que quisiera, que no es cierto esto, diciendo que un error, que debió haber ido con un barco de superficie, digamos, doble error, si es efectivamente espero que no, un oficial de la Armada Argentina, primero, ignorancia, y segundo, falta de lealtad, porque está diciendo en forma por contrafáctica que el que ordenó el traslado sin una unidad es una persona que no sabe, es una irresponsable. Claro. O sea que tiene para mí criterio mucho más grave la falla de deslealtad como militar que ignorancia, ¿no es cierto? Pero bueno, son todas estas cosas que al faltar la autoridad y que ordene el discurso ordenador con la contundencia que está ausente, está generando este ruido y este desorden que fundamentalmente hoy los principales damnificados son los familiares. Totalmente. Que están, porque hay una realidad. En el momento que se hundió el submarino, hay acreedores y deudores. Los principales acreedores son los 44 héroes que murieron en un acto de servicio, que están en la categoría más alta de honor de un ciudadano argentino. Y después están los familiares. Y el resto somos deudores. Tenemos que saldar la deuda. ¿Cómo? Ordenando, haciendo este programa, conteniendo a la gente. La gente no puede estar caminando, reclamándole a alguien cosas que no se lo puede criticar, obviamente. Acá falta un discurso ordenador, a mi criterio. Clarísimo.